Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tengo un tema para compartirles de gran bendición para todos nosotros. Los seres humanos nos caracterizamos por ser desagradecidos y no valoramos aquellas cosas que hemos recibido, por así decirlo, de manera gratuita. Sin darnos cuenta, por una incorrecta educación o por inclusive una actitud soberbia, consideramos que nosotros nos merecemos esto o aquello. Comenzamos siendo desagradecidos con nuestros padres, cuando en algún momento, por diferentes razones, ellos nos dicen que no. Luego continuamos con nuestras parejas, con el gobierno de turno, y ni hablar del desagradecimiento que tenemos hacia el Dios verdadero, haciéndolo culpable de todos nuestros males. La humanidad no es consciente de que fuimos indultados de una sentencia que merecíamos. Quisiera aprovechar este momento para compartirles la definición de lo que es un indulto. Dice así el mataburro, como decía mi madre: gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena. Gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por el cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna. Cada uno de nosotros fuimos indultados por Dios. La humanidad todavía no ha tomado real conciencia de las verdaderas y terribles consecuencias que la desobediencia de Adán y Eva trajeron a toda la humanidad y a todo lo creado por Dios. El pecado de Adán no fue comer la manzana o tener sexo con Eva, como de manera incorrecta nos ha sido enseñado desde niño. Lo más grave es que aún se sigue enseñando esa historia. Debemos entender que el pecado de Adán fue una alta traición hacia el Dios verdadero. En el principio, cuando Dios coloca al hombre en el huerto de Edén, toda la autoridad, el poder y el señorío le fue dada a Adán. Adán era el número 2 en la escala de poder y autoridad. Solo el Dios verdadero era más que Adán. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1 y comenzando a leer desde el versículo 26, dice así la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, este contexto es maravilloso porque nos muestra con total claridad quién tenía el poder, la autoridad y el señorío en el principio. La palabra señoree es tener dominio sobre una cosa como dueño de ella, imponer a alguien su voluntad en un determinado lugar, y la tercera acepción es apoderarse. La palabra señorear se deriva del latín dominare, que significa gobernar o mandar. Aquí vemos con precisión quién tenía el poder sobre todo lo creado por Dios en el principio. Ahora bien, ese poder que Dios le había dado al hombre era un poder delegado. Adán podía hacer con todo ese poder lo que quisiera. Vamos a dar un ejemplo fácil de entender. Resulta que yo decido regalarte a ti $1.000.000. El dueño de ese $1.000.000 eres tú. Tú puedes hacer lo que se te antoje, porque es tuyo. Yo te lo di, te lo conferí, yo te lo regalé. Ahora bien, tú puedes usar ese $1.000.000 para hacer el bien o para hacer el mal. El dinero es tuyo.
solo que yo te he pedido que no lo uses para el mal. ¿Se entiende el ejemplo? Miren, acompáñenme por favor a Génesis, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios le advierte al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la misma manera que nosotros le advertimos a nuestro hijo que no ponga el dedo en el enchufe. Sin embargo, el hombre desobedece a su Creador, quien le había dado la autoridad, el poder a todo lo creado, y es engañado por Satanás, quien, y acá es increíble, hasta el día de hoy, sigue usando la misma artimaña que usó en el principio con Eva, con singular éxito. Fíjense, por favor, acompáñenme a Génesis, capítulo 3, y comenzando a leer desde el versículo 1 en adelante, dice así esta maravillosa palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, yo ya he hecho una clase, un estudio de todo este contexto, pero nosotros sabemos, y claramente lo acabamos de leer, que Satanás sabía lo que Dios no quería que el hombre hiciera. Sin embargo, con astucia, Satanás le empieza a poner la duda a la mujer con una simple pregunta. ¿No comáis de todo árbol del huerto? Dios le había dicho que de todo árbol podían comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No es cierto? Está claro la indicación de Dios. Sin embargo, a través de este juego de planteos que hace Satanás, la mujer en este caso y las personas, porque esta misma artimaña usa hasta el día de hoy, con singular éxito, realmente me sorprende, él te pone la duda. Escúchame, ¿pero vos realmente crees que eso que está escrito ahí en la Biblia es la palabra de Dios? Déjate de joder. ¿Quién te ha dicho a vos que eso es la palabra de Dios? Y ahí comienza todo, con una simple consideración. Escúchame, ese libro lo escribieron los hombres. ¿De dónde sacas vos que es la palabra de Dios? ¿Quién te asegura que es la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo, la misma artimaña, hacerte dudar de la integridad de la palabra de Dios. Fíjense cómo sigue la historia. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ya la mujer se fue, desbarrancó. Porque en ningún momento Dios habló de tocar ni nada por el estilo, simplemente le dijo que no coman del árbol. Entonces, el versículo 4, Satanás se muestra como realmente él es. No moriréis, le dice. ¿Qué había dicho Dios? Ciertamente morirás. ¿Qué dice Satanás? No moriréis. Uno de los dos está mintiendo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ya sabemos quién mintió. ¿Y quién sigue mintiendo hasta el día de hoy cuando te hace dudar de la integridad y exactitud de la palabra de Dios? Es Satanás el que te hace dudar, ya sea a través de un erudito, ya sea a través de una película, ya sea a través de una noticia. Él siempre va a usar todos los medios que esté a su favor para hacerte dudar de la integridad y exactitud de la palabra de Dios. Porque lo que está en juego acá es eso, es la palabra de Dios. Entonces fíjense cómo después de hacerlo, de todo ese planteo, de ir llevándola, en este caso a Eva, hacia el lugar que a él le conviene, se muestra como realmente él es. Y le dice, no moriréis. No moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Conociendo la naturaleza egocéntrica del hombre, Satanás la usa a su favor.
seréis como Dios. Hoy, el día de hoy, los hombres actúan como si fueran dioses, como si no fueran a morir, creyendo que son más que Dios mismo. Hasta hoy mismo la mentira de Satanás sigue vigente. Yo como hombre de Dios tengo la obligación de advertirte. Entre creer lo que Dios dice en su palabra y creer lo que te dice el mundo, la sociedad, la ciencia, siempre, pero siempre, siempre elige creer en lo que Dios te dice. Voy a citar un solo ejemplo. Hoy la sociedad infectada en sus mentes por doctrinas satánicas hablan de la diversidad de género. Sin embargo, la palabra de Dios lo expresa claramente que existen solo dos, varón y mujer. ¿A quién le vas a creer? Porque la decisión que tomes es la doctrina que vos vas a terminar creyendo. ¿Vas a terminar creyendo la doctrina de Satanás que le dijo a Eva no moriréis? ¿O vas a terminar creyendo la doctrina de Dios que te decía y te dijo o te dice moriréis si hacéis lo incorrecto, si coméis el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es exactamente lo mismo. No ha cambiado en nada nuestra sociedad y cómo Satanás se aprovecha de ese egocentrismo que tiene nuestra sociedad en querer ser como Dios. Entonces, volviendo al tema central, al desobedecer a Dios, el hombre atrajo para sí la calamidad total. No solo para él, sino para toda su descendencia y para todo lo creado. Fíjense, por favor, acompáñenme a Génesis, capítulo 3, y comenzando a leer en el versículo 9, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ahí está la calamidad. Hacer lo contrario a lo que Dios te exhorta amorosamente a que hagas. ¿Pero para qué Dios te lo exhorta? Para que te vaya bien, para que no mueras, para que seas de bendición, para que no te enfermes, para que todo te salga bien. Permanentemente a lo largo de toda la palabra de Dios, la exhortación de Dios es una exhortación amorosa. Y te dice: no vayas por acá porque ahí está la muerte. Vení, este es el camino de la vida. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo no me canso de compartir todos estos contextos. ¿Saben por qué? Porque las personas, inclusive hasta los cristianos, o los que dicen que creen en Jesucristo y que son cristianos, cometen estos errores. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no se apartó de Dios? ¿Quién de nosotros no dejó de concurrir a la iglesia? ¿Quién de nosotros no dejó de leer la palabra de Dios? ¿Quién de nosotros no lo abandonó a Dios? Bueno, ¿saben lo que están haciendo? O lo que hicimos cada uno de nosotros, que nos tocó vivir esa situación. Bueno, le estamos haciendo caso a Satanás. Y nos estamos guiando por lo que Satanás dice: no moriré, chicos, métanle para adelante. No hace falta tenerlo a Dios, no hace falta leer la palabra, no hace falta ir a la iglesia, no hace falta hacer nada de lo que Dios dice que hagan. ¿Por qué? Porque no hace falta. Yo los llevo por el buen sendero. Es exactamente lo mismo, chicos. No estaba maldita la tierra cuando Dios introdujo al hombre en el huerto de Edén, pero el pecado de Adán fue tan grande que la tierra se volvió maldita, y lo vemos a diario. Permanentemente vemos terremotos, inundaciones, sequías, tsunami, dolor, llanto. El pecado de Adán fue tan grande que se lo puede considerar como una alta traición al Creador. ¿Por qué? Porque Adán delegó todo el poder y autoridad que Dios le había conferido al hombre, al archienemigo de Dios, a Lucifer, un ángel de luz que se rebeló contra Dios y quiso usurpar el trono de Dios. Observen la gravedad de la situación. Fíjense hasta qué nivel se puede considerar
alta traición el pecado de Adán. Porque Dios le había dado todo el poder, la autoridad y el señorío, se lo había dado a Adán. Sin embargo, Adán, al pecar, le dijo al diablo: diablo, toma, todo lo que Dios me dio es para vos. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a Jesucristo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, o sea, autoridad, y la gloria de ellos, o sea, el señorío, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Vuelvo a preguntar: ¿quién le entregó la autoridad y el señorío a Satanás? Porque a mí me ha sido entregado, dice la frase. ¿Quién se le entregó? ¿Quién tenía toda la autoridad y el poder y el señorío en el principio? Adán, al desobedecer a Dios, le entregó toda esa delegación de poder que Dios le había dado a Adán, se la entregó a Satanás. Hoy el Dios de este mundo es Satanás. El hombre estaba perdido completamente y en las manos de Satanás. Cada niño que nace hoy nace bajo el poder, la autoridad y el señorío del Dios de este mundo. Él tiene los derechos legales para hacer lo que quiera con las personas, porque están bajo su dominio y autoridad. ¿Entienden de dónde viene tantas injusticias, tantas muertes, tanto dolor? Cada uno de nosotros estábamos condenados a muerte. ¿Somos conscientes de lo que significa eso? Yo en estos minutos voy a tratar de llevarlos a que ustedes imaginen esta situación. Por favor, quisiera que me acompañen en este juego. He visto varias películas relacionadas con este tema, casos reales, verídicos, y los momentos previos a la ejecución son terribles. ¿Por qué son terribles para esa persona que está a punto de morir? Porque todos tenemos el instinto de supervivencia. ¿Qué es lo que hacemos cuando de pronto nos queman? Inmediatamente retiramos la mano. Y si alguien nos quiere pegar, corremos, nos escapamos. Porque todos tenemos en nuestro ser, en nuestro interior, el instinto de supervivencia. Entonces, si en un determinado momento de nuestra vida estamos condenados a muerte, ¿cómo nos sentiríamos? Tratemos de imaginar esta situación. Yo me he puesto en los zapatos de esas personas y me embargaba una angustia tan tremenda. Traten de imaginarlo, de sentirlo. Estás condenado a muerte. Piensa, sin poder ver más a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu esposo, esposa, a tu pareja, sin poder viajar ni de disfrutar de las cosas bellas que tiene la vida. Vos sabes que dentro de 30 minutos, escuchá, 30 minutos, una guardia pasará a buscarte para llevarte a la silla eléctrica, a la camilla donde te inyectarán una sustancia mortal, o como en otras naciones, cubrirán tu cabeza con una bolsa y sentirás cuando te colocan la soga en el cuello. Yo lo he imaginado cientos de veces. Y la congoja, el dolor, la angustia es terrible. ¿Lo puedes imaginar? Es tremendo vivir esa situación. En este momento cierro mis ojos y me encuentro en una celda. Veo cuando la guardia me viene a buscar. Sé que voy a morir. Sé que me van a electrocutar o a ponerme una inyección. O me van a colgar. Por Dios, no quiero morir. Pero estoy condenado a muerte. No puedo zafar de esa condena. Y me vienen a buscar. Y voy por ese pasillo de la muerte. Y sin duda que voy llorando. Sin duda. Estoy casi seguro que voy a ir llorando. Porque sé que mi vida se va a acabar. Y voy a ese lugar, ese maldito lugar. Me sientan en la silla donde me van a electrocutar, o me ponen en la camilla donde me van a inyectar, o inclusive, y esto lo he visto,
no directamente, pero sí en películas, cuando te ponen la soga al cuello y están a punto de bajar la palanca para que tus pies dejen de pisar esa madera firme y quedes colgando de la soga, y entonces tu cuello se disloque y automáticamente mueras. Es doloroso lo que estoy compartiendo, pero quiero tratar por todos los medios que ustedes imaginen esta situación en ese preciso instante. Cuando están a punto de electrocutarte, cuando están a punto de clavarte esa inyección, o cuando están a punto de colgarte, aparece un hombre que dice: no, por favor no lo hagas. Sé que esta persona es culpable y la ley dice que debe morir, pero yo voy a ocupar su lugar. Yo voy a morir por él. Yo, imaginándome esa situación, abrazaría a ese hombre con todas mis fuerzas. Me arrodillaría ante él. No sé, gritaría: gracias, gracias. Yo no lo merezco, pero gracias. Ante esta semejante declaración, los verdugos comienzan a liberarte, te quitan la soga del cuello, te levantan de la camilla o de la silla, y tú ves cómo la condena que tú te merecías la paga otro por ti. Cuando sales de esa prisión, cuando sos consciente que estuviste a segundos de perder tu vida, ¿qué hay en tu corazón? Hay un profundo agradecimiento hacia ese hombre que puso su vida para salvarte. El ser humano es agradecido solo cuando toma conciencia de lo que ese hombre hizo por ti. Solo cuando tomamos verdadera conciencia del sacrificio que Dios y nuestro Señor Jesucristo hicieron por ti, por mí, por nosotros. Allí nos convertimos en personas agradecidas porque estamos vivos, por saber que tenemos una herencia en los cielos, una promesa de vida eterna. Yo ruego a Dios que tomes conciencia y te conviertas en un hombre y en una mujer agradecidos, porque hoy estás con vida, porque Dios te amó y entregó la vida de su único Hijo para que tú vivas. Por favor, no desprecies el sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo desprecies. Toma conciencia, por favor. A la luz de toda esta introducción, estos registros bíblicos, sin la menor duda, tendrán otro significado para ti. Acompáñame a Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos amó Dios, no? Realmente, ¿cómo amó Dios al mundo? Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, entre comillas, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y yo quiero resaltar esto: para nosotros fue gratis, pero no lo fue para el Señor Jesucristo. ¿Somos conscientes de lo que nuestro Señor sufrió para obtener eterna redención? ¿Quién de ustedes vio la película La Pasión de Cristo? Les aseguro, por el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, que lo que relata esa película es solo el 10% de lo que sufrió nuestro Señor y Salvador. Fíjense en Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo más de una vez he analizado y he pensado todos estos contextos y digo, yo mismo me he preguntado, ¿yo moriría por mi hijo? ¿Yo entregaría mi vida por mi hijo? Miren lo que estoy diciendo, yo amo a mis hijos con todo mi ser, pero también soy consciente de mi debilidad humana, soy consciente de mi instinto de supervivencia. Mi hijo es culpable, mi hijo va a ser colgado, mi hijo va a ser electrocutado. ¿Yo pondría mi vida por la vida de mi hijo? Y quiero ser honesto con ustedes, yo dudo. ¿Por qué? Porque soy humano, porque soy débil, porque el instinto de supervivencia busca salvarme. Sin embargo, Cristo, siendo malos nosotros, Él decidió morir para que nosotros fuésemos justificados. Definir este amor para mí es imposible. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Gracias, Padre. Realmente, simplemente, gracias. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1, en el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estábamos condenados y Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, fuimos indultados, fuimos perdonados. A partir del día de hoy, después de escuchar esta enseñanza, te exhorto a que vivamos agradecidos. Te exhorto a que seamos testimonio de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, que Cristo no murió en vano por tu vida, por la mía. Por favor, glorifica a Dios en tu vida. Vive como Dios y Jesucristo quieren que viva. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.